Bien. Un gusto saludarlos de nuevo. Mi nombre es Fabricio Varela. Bueno, es un gusto poder saludarlos. Que asisten por primera vez, darles la bienvenida a estos círculos marxistas. Decirles que estos círculos centroamericanos son una iniciativa del Bloque Popular Juvenil de la izquierda marxista en Honduras y de la CMI en Guatemala. Nosotros somos parte de la corriente marxista internacional que tiene presencia en más de 30 países, y en cada país nosotros luchamos por expandir las ideas del marxismo, sabiendo de que, bueno, que es la única herramienta que tiene la clase trabajadora para salir de este sistema podrido. Nosotros creemos que es necesaria la organización y el estudio de las ideas de Marx y de Engels, de Lenin, de Trotsky, de Rosa Luxemburgo, para poder salir de esta crisis que a todos nos tiene agobiados. Pues bien, este, creemos que estos círculos son una gran oportunidad para aprender y para poder compartir conocimientos sobre estos temas. Y bueno, esta es la tercera discusión de 4 que tenemos planeadas. La introducción del tema estará a cargo del compañero Juan de la Cruz, del Bloque Popular Juvenil de El Salvador, y él nos hablará sobre anarquismo y marxismo. Consideramos que es un tema fundamental. Decirles que el siguiente círculo se va a realizar el viernes a las 4 p.m., hora de Centroamérica, y será sobre la revolución permanente. Entonces, de entrada les digo que están invitados y pueden participar en esta siguiente sesión. Sin nada más que decir, compañero, le vamos a ceder la palabra al camarada Juan de la Cruz para que nos pueda exponer el tema, y luego se va a abrir un espacio para preguntas y comentarios. Así que adelante, compañero. Bueno, muchas gracias, compañeros. Solamente hacer un aviso que los compañeros puedan estar pendientes de su micrófono para que no haya interferencia. Hay que mantenerlo apagado. Después de la introducción que voy a dar, se va a dar un espacio para poder hacer preguntas. Bueno, el tema que hemos elegido ahora, o que estaba planeado según nuestra propaganda, era el anarquismo, el marxismo o el comunismo como tal, ¿no? O sea, la diferencia que hay entre estas dos corrientes de pensamiento. Y bueno, vamos a tratar de hacer una diferenciación, un análisis a partir de una idea central, ¿no? No vamos a atacar todos los aspectos que tiene que ver con la cuestión del anarquismo, porque eso nos llevaría, anarquismo y marxismo nos llevaría pues muchas sesiones, ¿no? En cuanto a la situación del Estado, la situación de la autoridad, la situación organizativa, los métodos que se utilizan y todo ese tipo de situaciones. Más bien yo voy a hacer una explicación acerca de una cuestión fundamental que me parece lo central de digamos, de las teorías principales que vamos a estudiar, que es la cuestión con respecto al Estado y a la autoridad. Que si lo tomamos, digamos, si hacemos un análisis más exhaustivo, es donde hay más diferencias entre lo que conocemos como marxismo y lo que conocemos como anarquismo. Bueno, decir de que, bueno, nosotros eh, somos marxistas como tal, como ya lo decía el compañero Fabricio, somos la corriente marxista internacional y por lo tanto la explicación que voy a dar es a partir desde el marxismo, ¿no? Pero esta va a ser una crítica, digamos, compañera, una crítica amiga, ya que aunque con los anarquistas tenemos diferencias políticas en cuanto a la cuestión que ya mencionaba acerca del Estado y la autoridad, no somos enemigos, digamos, en tanto que ambas tendencias o ambas corrientes de pensamiento quieran acabar con el capitalismo. Y en eso, pues, luchamos codo a codo en las calles en contra de la explotación, en contra del capitalismo como tal. Entonces, creo que esa aclaración se tiene que hacer, eh, que creo que es principal tenerla en cuenta para entender esta situación. Y nos interesa explicar esta situación del anarquismo y lo que es el marxismo, porque a partir de que la juventud empieza a radicalizarse,
empieza a cuestionarse, ¿no? Todo el sistema en el que se vive, toda la sociedad en la que, bueno, nace y ve pues la explotación, ve la degeneración, ve la desigualdad y toda esta situación. Hay dos corrientes por las que normalmente se ven atraídos, ¿no? Principalmente por la cuestión del anarquismo, por toda su situación que llama la atención de la rebeldía de la juventud, y en muchos casos también lo que es el marxismo, aunque hay otras tendencias también a las que suelen aspirar, sobre todo en estos tiempos modernos, pues también hay otras corrientes de pensamiento que se expresan en la sociedad. Pero bueno, estas dos tendencias, lo que es marxismo y anarquismo, han existido ya durante más o menos 150 años. Por lo tanto, es importante tener claridad acerca de estas dos tendencias, ¿no? Y como le decía, principalmente nos vamos a referir a la cuestión del poder, la autoridad o el Estado como tal, cómo estas dos corrientes ven esta situación. En primer lugar, decir que el anarquismo, como lo dice el libro, el término anarquía es de origen griego y significa ausencia de todo poder. Entonces, lo que vamos a sustraer aquí de esta corriente de pensamiento principalmente es que están en contra de todo tipo de autoridad, ¿no? De todo tipo de poder. Y eso tiene que ver principalmente con la construcción del Estado que sirve dentro de la sociedad como un instrumento de clase para la dominación y para la ejecución de un sistema de producción dado, ¿no? Entendiendo desde la perspectiva de, digamos, del materialismo histórico. Pero bueno, toda esta oposición que se hace a partir de la situación de autoridad, de Estado, digamos, los anarquistas, lo basan en cuestiones idealistas, ¿no? Aunque muchos de ellos no se declaren idealistas como tal, realmente sí es una tendencia o es una corriente de pensamiento idealista, en contraposición de lo que es, digamos, el marxismo, que se basa de una corriente de pensamiento materialista, o sea, que se basan a partir de cómo se desarrolla la sociedad en lo material, en el plano material, parten de ahí y luego se elevan a las cuestiones, digamos, del pensamiento como tal. Al contrario de esto, dentro de los anarquistas se piensa de manera idealista, ¿no? Aunque algunos se declaren, digamos, materialistas, digamos que son de alguna forma materialistas inconsecuentes, ¿no? Que no logran, digamos, aterrizar su análisis general a cuestiones materiales. Y eso lo vamos a ver principalmente en nuestro análisis acerca de la crítica que hay sobre el Estado como tal. Y teniendo en cuenta este tipo de situaciones, ya que hemos estudiado también en la primera sesión lo que es los socialistas utópicos, nosotros, bueno, hay digamos, una comparación o hay una cierta similitud que se tiene con los socialistas utópicos a partir de todo su idealismo como tal, ¿no? Y bueno, creo que comparten una serie de situaciones. Luego, quizás hacer digamos, una explicación o retomar algunos escritores acerca del anarquismo como tal para explicar la situación de su posición frente al Estado. Y Bakunin nos dice, ¿no? En su libro, El sufragio universal, dice, todas las formas de organización política conducen a una negación de la libertad, ¿no? Tomando la teoría o digamos el concepto de libertad en niveles abstractos, no definiendo concretamente a qué tipo de libertad, ¿no? Porque nosotros como marxistas sí hacemos matices entre estos conceptos que a veces se quedan en niveles de abstracción, ¿no? O sea, qué tipo de libertad se refieren, ¿no? Libertad para una clase, libertad en general y cuestiones así, ¿no? Entonces él dice de que mientras exista toda forma de organización política, hay una negación de la libertad. Y por lo tanto, en esta idea lo que nosotros encontramos es que atribuyen a la forma de Estado el surgimiento, digamos, de la explotación y la dominación, ¿no? Al contrario de lo que pueden plantear los marxistas, que es contraria a esa situación. Y luego dice, siempre que hay una organización política, habrá gobernantes y gobernados, amos y esclavos, explotadores y explotados, ¿no? Entonces, la primera diferencia que vemos aquí es que no hay una explicación de cómo se desarrollan estos procesos dentro de la sociedad y cómo surge el Estado, ¿no? Que es lo principal que debería de contestar la teoría anarquista, ¿no? De dónde surge y por qué surge el Estado como tal
Y bueno, ellos contrariamente lo que dicen es de que, bueno, el Estado está ahí y es la fuente generadora de toda la explotación, la fuente generadora de toda la opresión, ¿no? Y bueno, más adelante vamos a ir encontrando las diferencias entre lo que plantean los marxistas. Por otro lado, eh, él, digamos, anarquista, uno de los mejores anarquistas reconocidos, ¿no? Kropotkin, fue un gran escritor, ¿no? Dice, ¿no? El Estado surge por el deseo de los humanos de castigarnos, dándole una situación, digamos, idealista al surgimiento del Estado y contrario a lo que se plantea desde la teoría materialista o la teoría marxista como tal. Y él dice, bueno, que en la Edad Media, ¿no? En este libro sobre la autoridad, dice que en la Edad Media habían una serie de, digamos, de estados en Italia, ¿no? Y parte de Alemania que existían, en esta parte de, bueno, de Florencia, Venecia, y parte de Alemania que existían sociedades donde no había necesidad de Estado y que por lo tanto estas sociedades se mantenían de manera o establecían sus relaciones de manera libre, ¿no? Y lo cual, según diversos investigadores, según diversos historiadores, es una falsedad porque sí tenía, digamos, una forma de Estado que era, digamos, diferente a lo que se conocía en el Estado moderno, ¿no? En el Estado capitalista o lo que se dentro de la monarquía, pero sí existía, digamos, una forma de Estado que mantenía las relaciones de comercio, que mantenía las relaciones de explotación y que mantenía el orden existente dentro de estas sociedades, ¿no? Por lo tanto, se vuelve un error, digamos, histórico el que se plantea dentro de esta situación. Y luego él dice también de que luego el desarrollo de estas mismas sociedades también llevó a la implementación de un Estado que utilizaba ya las formas políticas que se le conocen en la actualidad. Pero él no nos explica en este libro, digamos, cómo es que surge esa cuestión del Estado y siguen sin contestar la situación fundamental de por qué surge este tipo de autoridad y por qué surge el Estado. Luego hay otro anarquista, digamos, un poco más contemporáneo, que es Rico Malatesta, que dice de que, bueno, que el Estado surgió a partir de que estamos acostumbrados a la opresión, porque estamos acostumbrados a que siempre ha existido este Estado, ¿no? Lo cual deja la situación bastante confusa, ¿no? O sea, realmente cuándo surge el Estado, en qué momento surge y por qué se hace necesario de que surja el Estado. Y luego hay otra postura, digamos, anarquista, que es de Paul Goldman, que dice que el Estado surge porque aparecen grupos de piratas que empiezan a saquear, que empiezan a obligar a ciertas naciones a enriquecerse a partir de estas situaciones de saqueos, de violencia y todo ese tipo de cuestiones, y empiezan a crear esta forma de Estado, ¿no? Lo cual es una teoría también bastante extraña que no nos explica lo fundamental que debemos de saber para poder digamos, de alguna forma de realizar esta lucha, ¿no? Y bueno, una cosa que quería mencionar es que también los anarquistas plantean la situación de la liberación de la humanidad, ¿no? Y esa liberación de la humanidad parte a partir de acabar con la cuestión del Estado y con toda expresión de autoridad. Es una cuestión que nosotros también como marxistas compartimos, pero que hay ciertas diferencias de cómo hacerlo, ¿no? Y principalmente estaba explicando la situación de cómo ellos conciben la cuestión del Estado y cómo conciben la cuestión de la autoridad, pero que no nos explican claramente cómo surge la situación. En sí, lo que explica el marxismo como tal, vamos a lo central, ¿no? Y la principal diferencia que se tiene entre anarquistas y marxistas, que nosotros sí tenemos una explicación material de cómo surge el Estado. Lo que nosotros decimos es que a partir del desarrollo de las fuerzas productivas, a partir, digamos, de conociendo las fuerzas productivas como las herramientas, métodos que tiene la sociedad para poder, digamos, tener un nivel desarrollado de la producción para satisfacer sus necesidades en un momento dado del desarrollo de la humanidad, se hace necesario, digamos, bueno, a partir de esta situación surgen las clases sociales, surge la propiedad privada, por lo tanto, se hace necesario un aparato que ocupe, digamos, destacamentos armados, que es lo principal dentro de la teoría marxista, y también, digamos, aditamientos materiales, ¿no? Como las cárceles,
como las armas y todas las instituciones que conocemos ahora que son prácticamente del Estado, ¿no? Hay que decir también que no siempre ha existido el Estado, ¿no? De hecho, la invención del Estado, digamos, en la historia de la humanidad es prácticamente nueva, ¿no? Tiene una data de hace más de 10.000 años, ¿no? Y la historia de la humanidad no se basa o no está, digamos, completa en esos 10.000 años. Lo que quiere decir de que antiguas sociedades milenarias, ¿no? Se las arreglaron completamente sin la situación del Estado, lo que entra en contraposición con muchas explicaciones que dan, por ejemplo, la que ya escuchábamos de los anarquistas, pero no solamente de ellos, sino que también las explicaciones que dan los reformistas de izquierda ahora en la actualidad, que plantean de que el Estado pues surge como una necesidad de mantener en orden la sociedad, ¿no? Y que tiene cierta neutralidad y que puede ser imparcial, ¿no? Cuando nosotros decimos de que no, que surge a partir de una necesidad de la clase dominante para mantener sus privilegios, estos privilegios dados por el desarrollo de las fuerzas productivas, por la acumulación de cierta riqueza, por la acumulación de poder dentro de una clase que se va a, digamos, a alzar sobre otra clase, ¿no? O sea, una relación entre dominados y dominadores, ¿no? En esta situación. Y en la historia hemos conocido no solamente una forma de Estado, ¿no? Sino que se han conocido diversas formas de Estado. Se dice de que las primeras expresiones de Estado se dieron en China, en Mesopotamia y bueno, en Mesoamérica un poco más tarde, ¿no? Es donde empieza a surgir esta situación y como ya lo decíamos, surge a partir del desarrollo de las fuerzas productivas. Y hay diferentes tipos de Estado. En el libro podíamos leer, por ejemplo, cómo se tenía el Estado monárquico, que era diferente a lo que se podía plantear, digamos, dentro del Estado esclavista, ¿no? Y luego teníamos también la descripción del Estado capitalista, ¿no? El Estado moderno que nosotros conocemos con todas sus instituciones. Entonces, a lo largo de la historia, digamos, la forma de Estado se ha ido cambiando, transformando, y esas transformaciones han sido el producto de revoluciones, del cambio de una clase sobre otra para dominar a ciertas clases, ¿no? Y la aparición de nuevas clases y este tipo de situaciones. Entonces, por ese lado, los marxistas sí tenemos una explicación material, concreta, clara, ¿no? De cómo surge el Estado. Y eso nos permite, digamos, desarrollar un programa mucho más concreto, un programa mucho más claro para acabar con la dominación bueno, acabar con la dominación, con la opresión, con toda forma de explotación. Es lo que vamos a seguir explicando en esta situación, ¿no? Por el contrario, los anarquistas dicen de cierta forma que la autoridad existe porque sí, ¿no? Y no hay mayor explicación y atribuyen todo el problema de la sociedad a la cuestión de la autoridad. Por lo tanto, hay que luchar por la autoridad. Y ahí es donde empiezan también las otras diferencias fundamentales que se tiene dentro de la sociedad. Nosotros decimos de que toda explicación de la autoridad no es una cuestión que existe porque sí, sino que existe a partir de una necesidad y se da a partir de la relación entre grupos de personas, ¿no? Y hay diferentes tipos de autoridad, ¿no? O sea, todos sabemos o todos tendremos claro que no es lo mismo, digamos, la autoridad que existe, digamos, de un padre con su hijo, ¿no? O la autoridad que se puede desarrollar entre la clase, bueno, los capitalistas y la clase obrera a la hora de, digamos, atacar una huelga o, digamos, de suprimir ciertos derechos de los trabajadores, o la misma autoridad que puede ejercer el proletariado cuando se va a la huelga y gana la huelga y gana ciertas condiciones materiales para elevar sus niveles de vida, ¿no? Aumentos salariales, mejores de las condiciones de trabajo y una serie de situaciones. Estos tipos de autoridad son diferentes y en ambos casos se expresa la autoridad. Entonces, para poder luchar en contra de esta cuestión, nosotros tenemos que ser claros, ¿no? Y definir qué tipo de autoridad y qué tipo de expresión de Estado tenemos. Entonces, para nosotros, que es una cuestión importante de aclarar, decimos de que sí es necesario la situación del Estado. Bueno, en primer lugar hay que dejar claro de que nosotros no estamos, digamos, a favor del Estado. Claramente estamos en contra del Estado en general, ¿no? Y nosotros luchamos por acabar por esa dominación que es el producto de las desigualdades, en un primer lugar de desigualdades geográficas entre las naciones
menos desarrolladas y las naciones más desarrolladas, y en segundo lugar, por la división o la, digamos, desigualdad económica y política que existen dentro de los diferentes países, ¿no? Entonces nosotros estamos en contra del Estado en general, pero eso no quiere decir de que, bueno, queremos acabar con el Estado de la noche a la mañana. Hay ciertos matices que se tienen que explicar en esta situación. Por el contrario, los anarquistas quieren que a partir del proceso de la revolución el Estado quede suprimido al día siguiente en que las clases oprimidas han tomado o digamos han desarrollado o han acabado con la dominación de la burguesía. Nosotros lo que decimos es de que, bueno, tenemos que acabar con el Estado burgués en el sentido de que es un obstáculo para poder desarrollar los objetivos concretos de la revolución y al mismo tiempo, o en la misma situación, construir un nuevo tipo de Estado, ¿no? Dentro del Estado burgués lo que se premia, digamos, son los intereses de una clase dominante, que es la clase de los capitalistas, ¿no? Ya sea de los banqueros, de los grandes empresarios y de los grandes terratenientes, ¿no? Entonces, toda forma de Estado es un instrumento de dominación sobre otra. Entonces, lo que se quiere hacer, según la concepción marxista de la revolución socialista, es, bueno, acabar con todas estas instituciones podridas del Estado burgués que no sirven para nada, que no sirven para garantizar los derechos de los trabajadores, más que solo para garantizar los negocios de la burguesía en el actual Estado moderno y transformarlo o sustituirlo por una organización, digamos, democrática de los trabajadores que surja a partir de todas las esferas sociales que hay dentro de la producción y dentro de la política, ¿no? Esto va a ser una situación transitoria, ¿no? Que va a ser justificado a partir de que, por ejemplo, en la situación de que se desarrolla la revolución socialista, no se puede inmediatamente acabar con el Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque inmediatamente también la burguesía, el imperialismo, como lo hemos escuchado, como lo hemos debatido anteriormente, va a oponerse y va a desarrollar una reacción en contra de los trabajadores alzados. Por lo tanto, va a ser necesario poder defenderse con los medios que le sean posibles, ¿no? Con un propio ejército venido de la clase trabajadora, del pueblo, de todas las clases oprimidas que quieran liberarse del yugo de la dominación de la burguesía. Y la burguesía, por lo tanto, va a utilizar todos sus recursos necesarios a nivel nacional e internacional para poder acabar con esta revolución. Entonces, ¿cómo se contiene esta situación? Si nosotros eliminamos de tajo o de facto el Estado, quedamos sin podernos defender y la revolución tiene el derecho de defenderse, ¿no? En ese sentido, sí hay una diferencia fundamental entre los anarquistas y, bueno, algunos sectores de los anarquistas en cuanto a la situación del Estado. No digo algunos sectores de los anarquistas, porque hay algunos anarquistas, por ejemplo, que justifican la situación del Estado, ¿no? Sobre todo hay que, este anarquista que justifica la situación de la defensa de la revolución se llama, espera, he perdido. Bueno, lo busco al cierre de la introducción porque se me perdió, pero es un anarquista italiano que decía que, bueno, mientras exista la amenaza de la reacción en cuanto al proceso de la revolución, del cambio, la transformación de la sociedad, va a ser necesario que las clases antes dominadas se defiendan a partir de un ejército y del armamento como tal, ¿no? En ese sentido, sí comparten de alguna forma algunos anarquistas la situación de instaurar un Estado. Aquí lo que hay es una diferencia, digamos, en cuanto al formalismo. Una de las cosas que también hay que identificar dentro de los anarquistas y en las diferentes teorías del anarquismo que hay, que no es una sola, sino que hay diferentes corrientes, es que también suelen recurrir a no aceptar dogmas o no aceptar, bueno, una teoría consolidada para empezar, no aceptar ciertas leyes que hay dentro de la sociedad y se basan más cuestiones más generales, no una explicación, digamos, teórica de las cosas. Y en ese sentido, digamos, rechazan la situación de llamarle a un modo de organización diferente Estado, ¿no? Lo cual solamente es un problema, digamos, de etiqueta o de nombre. Ellos, digamos, se contentan con que este nuevo tipo de sociedad que quieren establecer
no se le dé el nombre de Estado, ¿no? Pero sí aceptan, digamos, una forma de autoridad, una forma de organización que ellos le llaman la cuestión de las confederaciones, ¿no? Que, bueno, ojalá haya el tiempo para poder explicar esta situación, pero más o menos una sociedad ordenada donde también va a tener una necesidad de elegir delegados, de elegir representantes que van a tomar decisiones, ¿no? Que van a tomar decisiones a partir de la opinión de la mayoría. En esencia, eso es también una forma de Estado diferente al que se puede aspirar, ¿no? Pero ellos, bueno, dicen de que esta forma no es como tal un Estado, ¿no? Lo cual solamente se vuelve una discusión digamos, de nombre o de término en este tipo de situaciones. Con lo que yo les decía también de que este anarquista también decía de que era necesario poder defender el proceso revolucionario con un mismo ejército. Y sabemos que un ejército funciona de una manera centralizada. Un ejército que no tiene, digamos, un nivel de autoridad, una figura de centralización de decisiones, de decir que situación se va a atacar, ¿no? Ante la amenaza de la reacción, ante la amenaza, digamos, de la clase dominante por acabar este nuevo tipo de sociedad, pues obviamente va a tomar estas decisiones centralizadas y va a ser una forma de autoridad que se tiene que utilizar en cierto sentido, lo cual se vuelve ciertamente contradictorio en las teorías de los anarquistas. Por el contrario, nosotros decimos de que, bueno, volviendo al punto del Estado, se hace necesario este Estado, ¿no? A partir de que nosotros reconocemos, digamos, el surgimiento del Estado por ciertas condiciones materiales, ¿no? Que ya mencionábamos, las desigualdades. Entonces, para poder acabar con esas desigualdades, se hace necesario un orden nuevo, ¿no? Que pueda establecer la producción de la superabundancia, que pueda establecer o, digamos, distribuir toda la producción que no pasa dentro del capitalismo. Es una situación donde unos pocos tienen más que la amplia mayoría, pues lo que trataría de hacer, digamos, el Estado obrero, ¿no? O el Estado, bueno, la democracia de los trabajadores como tal, es distribuir toda esta riqueza, intentar acabar con todas estas desigualdades para luego pasar, pero ya un tiempo después, a una sociedad donde realmente no exista el Estado, ¿no? Y ahí es donde entramos, digamos, en coincidencia con los anarquistas, ¿no? Que nosotros también queremos la eliminación de una sociedad que se mantenga a partir de la subordinación de un grupo sobre otro, ¿no? O sea, nosotros no estamos en contra de esa situación, estamos a favor de la libertad, pero bien, nosotros reconocemos de que hay, digamos, ciertas condiciones, nos apegamos a la realidad concreta y a la historia de la humanidad para poder explicar y para poder decir de que, bueno, esta forma de Estado se tiene que dar por un tiempo para poder eliminar las condiciones que hacen surgir al Estado como tal, ¿no? Porque si tú solamente eliminas digamos, este aparato, pues queda un vacío que va a ser llenado por otra clase, ¿no? Y obviamente la clase que puede llenar ese vacío va a ser nuevamente las clases reaccionarias, como la burguesía, que va a volver a tomar el poder y a volver a explotar, digamos, a la clase obrera, volviendo a los mismos vicios de la sociedad anterior, ¿no? Y bueno, esta situación del surgimiento de un Estado de los trabajadores, de un Estado proletario, no es una cosa que la hayamos inventado de la cabeza, sino que más bien es la experiencia de los últimos 150 años la que retoma el marxismo para poder analizar y para poder plantear un nuevo tipo de sociedad, ¿no? Y está muy bien documentada en una serie de acontecimientos que se han desarrollado a partir de procesos revolucionarios y contrarrevolucionarios en la historia, en una buena parte de los países del mundo, ¿no? No es una cuestión que nosotros, digamos, es una teoría que queramos encajar, ¿no? O que ya está preestablecida y que nosotros decimos, bueno, es que la lucha revolucionaria tiene que pasar necesariamente por estas etapas, tiene que hacer esto, lo otro, porque así se hizo en Rusia, porque así se hizo en otros países, ¿no? No, esa es una cuestión, digamos, una falsificación del marxismo. Más bien la historia nos demuestra de que hay este tipo de surgimientos, digamos, de sociedades alternativas que construyen las mismas clases dominadas en determinados momentos de su lucha, ¿no? Y para eso podemos poner una serie de ejemplos. Por ejemplo, ocurrió en París en 1871, ocurrió en Rusia en 1917, o sea, la conformación de consejos en Rusia se conocieron como soviets, en París se conocieron con consejos, que son, digamos, expresiones de autoorganización de los trabajadores para
decidir sobre las cuestiones fundamentales de la sociedad, para decidir sobre sus propios, digamos, intereses, ¿no? Y también han ocurrido en Alemania, en Austria, en Hungría, en Italia, en China en 1925, en España en 1936, en Grecia en 1944, en Chile en 1973, en Portugal en 1974, y ocurrieron también recientemente en Ecuador en 2019 y Chile en 2019, y Estados Unidos en 2020. Me voy a detener en estas últimas expresiones. Por ejemplo, en Ecuador, lo que se desarrolló fueron estas asambleas populares, que ciertamente son un poder alternativo a lo que es la asamblea legislativa, que es la expresión del poder burgués en una sociedad, ¿no? Y en Chile, bueno, en Ecuador también surgieron esta situación de las, digamos, milicias obreras y campesinas, ¿no? Que es la sustitución de la policía y el ejército, ¿no? Que son los elementos principales, digamos, del Estado burgués, del monopolio de la burguesía sobre la violencia dentro de la sociedad, que también expresan de que, bueno, las clases trabajadoras siempre, de alguna forma, recurren a esta forma de organización para poder establecer una nueva sociedad. Y no es porque, bueno, haya habido una intervención de los marxistas en esta cuestión, ¿no? De hecho, digamos, los marxistas en estos países son una minoría insignificante, ¿no? No es que hemos andado diciendo, bueno, que tienen que sustituir la policía por las milicias obreras en Ecuador, ¿no? O que tienen que sustituir el parlamento burocrático por las asambleas populares, ¿no? Bueno, el hecho de que no hayan triunfado es un punto aparte, ¿no? Pero sí deja de manifiesto de que en diferentes momentos de la historia de la lucha de clases a nivel internacional se dan este tipo de expresiones, y por lo tanto, digamos que es válido que en un momento determinado las clases trabajadoras pueden construir un nuevo tipo de democracia que incluya a toda la sociedad, bueno, a todas las clases de la sociedad que han sido explotadas durante años, y que puedan organizar de forma diferente, digamos, un Estado que pueda acabar con la dominación, con la autoridad, con lo que estábamos hablando, ¿no? Y bueno, también hay otras serie de situaciones que no solamente surgen estas instituciones diferentes al Estado burgués o paralelas al Estado burgués, sino que también surgen algunas cuestiones que son bastante interesantes mencionarlas. Por ejemplo, la revocación de los cargos, que surgió en París, en la Comuna de París, en 1871, y surge también en 1917 en la Revolución Rusa, y en otras expresiones que ya hemos mencionado, la revocación. O sea que dentro de la democracia burguesa lo que se plantea es digamos, la votación cada ciertos 5 o 3 años por sus representantes, ¿no? Y de esta manera no se pueden cambiar, pero dentro de esta sociedad se puede revocar a partir de las asambleas, ¿no? Y de ahí tenemos otras cuestiones que las voy a mencionar rápido porque no hay mucho tiempo. Por ejemplo, los salarios políticos, los salarios de los representantes obreros con salarios políticos. O sea, que estas personas que representan a la clase trabajadora no ganen más de lo que gana un obrero cualificado, ¿no? Es totalmente contraproducente, digamos, contrario a lo que se plantea dentro del Estado burgués. Y por último, la rotación de los cargos y la eliminación del ejército permanente, que es, digamos, el punto fundamental del Estado burgués, ¿no? La utilización del ejército permanente y de la policía como un mecanismo de defensa para mantenerse dentro del poder. Entonces, este tipo de situaciones ocurre y está ocurriendo, por lo tanto es un debate bastante importante, poner, digamos, en paralelo y poder discutir lo que se plantea a partir del anarquismo y lo que se plantea a partir del marxismo. Vamos a ir terminando con esta introducción porque ya me he pasado un poco del tiempo, pero vamos a decir, por ejemplo, ¿no? Que hay una enorme diferencia en cómo los marxistas tratamos de liberar, digamos, en un primer momento a las clases explotadas y a la clase trabajadora, a diferencia de lo que se plantea desde el anarquismo y la concepción que tenemos de Estado, de dominación, bueno, de autoridad en esta situación. Y creemos que estas son las principales diferencias, en tanto podemos analizar un programa político que se base o que tenga, digamos, un sustento más real dentro de la lucha de clases como tal. Como le decíamos en un principio, no es que seamos enemigos totalmente del anarquismo, pero sí tenemos estas diferencias, las queremos dejar claras, ¿no? Y queremos debatirlas con ustedes para que podamos aterrizar un análisis concreto acerca de cómo se tiene que desarrollar el proceso
de la revolución que ahora más que nunca está sobre la mesa, ¿no? Es una cuestión que no es una alejada de nuestra situación. Estamos viendo las luchas en Estados Unidos, en otros países, que son luchas muy radicales y que se van a seguir expresando alrededor de esta crisis del capitalismo como tal. Muy bien, yo me voy a quedar por ahí. Espero de que haya sido claro, pues si no, ahí va a estar el espacio para las preguntas y luego podemos hacer un cierre a partir de sus comentarios y preguntas. Gracias por el espacio. Bueno, agradecemos al compañero por esta buena introducción. Ahora vamos a pasar al espacio de preguntas y comentarios. Si tienen algunas preguntas bien concretas, pueden hacerlas en el chat o si no, pueden exponerlas, ¿no? Pero vamos a contar solo con 4 minutos para que puedan participar todos y no nos pasemos del tiempo. Y bueno, si alguien quiere participar, puede hacerlo a través del chat. Si alguien tiene alguna pregunta o algo, o levantando también la mano. Hola, Eh, hola compañero, tenés 4 minutos. solo tengo una pregunta de manera concisa. Mm, ¿De qué manera podría darse un sistema en caso de que, digámoslo así, se dé una revolución, ya sea, bueno, por algún movimiento marxista o mediante el anarquismo? ¿De qué manera podría funcionar la sociedad en caso de que desaparezca el capitalismo y todos esos sistemas que oprimen a la sociedad? ¿De qué manera podría funcionar, digámoslo así, un colectivo o un país en estos tiempos? Bien, compañero, agradecemos tu participación. Este, mm, ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿O una participación, alguna duda? Hola, ¿qué tal? Darío de Honduras. Reafirmo la pregunta del compañero y me interesa así una respuesta sobre la visión que se tiene para poder entablar pues el sistema del que tanto hablamos. ¿En qué momento o cómo pensamos que podemos llegar de la palabra a la acción? Esa es nada más mi pregunta, comentario tal vez. Gracias, compañero. Nos hacen también unas preguntas en el chat. La compañera Fátima Hernández pregunta, ¿qué tan presente está el anarquismo en nuestro país, El Salvador? ¿Alguien más tiene otra participación? Yo quiero hacer una pregunta. ¿Aló? Sí, ¿Aló? ¿Se me escucha? sí. 4 Ok, minutos. perfecto. No, al respecto con el anarquismo, tenía una pregunta. A mí me gusta centrar la historia, entonces algo que siempre he visto es de que siempre que hay una revolución comunista, ¿verdad? Aparecen movimientos anarquistas al lado de los comunistas. Entonces, yo siempre me he preguntado, ¿ha habido algún país o alguna zona que aún se mantenga, que haya funcionado el sistema este anarquista, que haya ganado y que no haya sido opacado por el sistema comunista? Porque, bueno, a lo largo de la historia podemos ver que siempre se unen los dos, ¿verdad? Y el comunista termina literalmente comiéndose al anarquista, como pasó en la Guerra Civil Española y en la Guerra Civil Rusa. Entonces, sobre eso, es más una pregunta que puedo rápidamente buscar por Google, pero me costaría un poco, me cuesta un poco encontrarla, tal vez. No sé, ¿me puedan dar su opinión o algo? Ay, no. Bueno, gracias compañero por tu pregunta. También en el chat nos preguntan, bueno, el compañero Marlen Argueta dice, entiendo que la diferencia fundamental es la concepción del Estado. Esa es la pregunta. Y 2, ¿hay diferencia entre autoridad y ejército de poder?
Ejercicio del poder. Este, Bueno, lo puedo ampliar si crees. muy bien. Vale. No, tenía dos preguntas. Uno, que entiendo que de acuerdo a la exposición que hizo Juan, la diferencia fundamental entre una línea y la otra es la concepción del Estado en el contexto específico. Eso lo hago como pregunta, por eso lo puse así como entre risa, ¿no? O sea, esa es la pregunta. La diferencia fundamental es esa, la concepción del Estado entre una corriente y otra. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es si hay una diferencia entre autoridad y el ejercicio del poder. Esas son mis dos preguntas. No sé si me escucharon. Sí, muy bien. Gracias. Okay. Bueno, no sé si me están escuchando bien porque es que aquí está lloviendo muy fuerte. Espero que... Buenas. Bueno, Ya rato tenía levantada la mano yo. Mucho gusto desde Honduras, Rafael Merlo. Fabricio, un gusto saludarte, amigo. Solamente tenía una pregunta. Es que aquí en Honduras existen, bueno, para mí, entre comillas, anarquistas, que se hacen llamar anarquistas, pero yo, al menos desde que donde yo lo veo, se nota que ni siquiera han leído a Bakunin, o tan siquiera han leído el diario anarquista, que es como que lo más básico de saber el anarquismo. Hablan de, porque yo he visto otras posturas que vienen desde países europeos, revolución, o del sur de América, revolución sin drogas, y esta gente pasa más metido con yucca. Es lo que es, al menos lo que yo he percibido. Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué clase de anarquismo es el que existe aquí en Honduras? Y también me surge otra pregunta, ¿por qué hay anarquistas que se sienten muy antagónicos con el marxismo? Porque incluso hay anarquistas que hablan pestes de Marx, pestes de Lenin, que, o sea, no se esmeran ni leerlos, porque yo tengo entendido que los anarquistas también estudian las posturas de Marx, porque inclusive Marx y Bakunin fueron amigos en cierto tiempo, hasta antes de que expulsaran a Bakunin de la primera. Entonces, ahí van mis dos preguntas. ¿Qué tan, si existe realmente el anarquismo en Honduras? ¿Y por qué hay anarquistas que se sienten antagónicos con el marxismo? muy bien, gracias por tu participación, compañero. Otra pregunta que también hace en el chat, el compañero Denis Alvarado, dice, ¿qué percepción tienen entre la relación que hay entre los proletarios y las ideas anarquistas? Bueno, ¿alguien más tiene otra pregunta o otra participación? Sí, yo tenía como dos comentarios y, y preguntas generales, ¿va? Para todos. En primera, pues, ¿ustedes desde qué punto de vista ven posible como que cierto anarquista es la etapa final del comunismo? ¿Por qué hago la pregunta? Porque tienen muchas cosas en común, pero al final, pues, yo veo que lo que los desune es la formación de un Estado, que la comparto también. Tal vez, sí, como dijo el compañero, como ha parafraseado, es necesario cambiarle el nombre del Estado, más que todo una etiqueta. Pero al final, ¿creen ustedes que todo ese concepto, cuando pensando en un futuro, que se llegara a realizar una revolución y sostener una revolución, y llegar a un momento de que ya no sea necesario tanta esa normativa que te van a poner, o tantas leyes, sino que como lo planteaba Nietzsche, que al final cada quien va a llegar a hacer las cosas porque tiene que hacerlas y no porque va, o sea, todo va a llegar a un común acuerdo. Esa sería una cosa como que podrá ser algo así o negativa, puede que esté equivocado. Y la pregunta sí sería, otra pregunta es la abertura que hay, porque
Históricamente, yo creo que puede que esté mal informado, pero la comunidad LGTB, los movimientos feministas, buscan más como llevarse más con anarquistas que con los mismos socialistas muchas veces, ya que casi siempre hay una manera de como más abierto, más libertad por parte de los grupos anarquistas que en sí de la parte socialista. Y lo podemos ver en un documento que leí hace poco sobre los personales políticos y que en muchos sentidos las feministas manifiestan su inconformidad tanto con regímenes de derecha como con regímenes de izquierda, a la hora de que siempre te cooptan, siempre te paralizan y no te dan la abertura que como feministas y reivindicadoras de las diferencias feministas buscan para igualitarse, o sea, estar en un estado igual, lo logran a través y más fácilmente de la abertura anarquista que muchas veces de la abertura socialista. No sé si me enredé un poco en las preguntas, pero tratando de hacerlas un poco más cortitas ¿será una etapa final el anarquismo del comunismo? Y habrá mayor apertura en sociedades anarquistas que en sociedades socialistas. Muy bien, compañeros. Gracias. Hola, hola. ¿Alguien más? Bueno, 4 minutos, compañero. Hola, buenas tardes. Bueno, primera vez que me logro conectar. No pude estar en las anteriores, gracias. Y felicitarlos por el esfuerzo. Me parece muy interesante la discusión entre anarquismo y comunismo. Creo yo que justamente en Latinoamérica esa es una de las grandes debilidades teóricas que tenemos, que es muy poco estudio del anarquismo. Y digo, no para volvernos anarquistas, sino que se merece verdaderamente estudiar el anarquismo para entender muchos procesos y para entender muchos aportes. Hay un autor muy importante que se llama Preobrazhensky. Preobrazhensky hace una categorización muy buena, una aproximación muy buena entre anarquismo y comunismo. Y pues